possibilities para que no te damos tiempo y lo movés tranquila. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Disculpas por todos estos inconvenientes, no era la idea, pero bueno, arrancamos con varios problemitas. Gracias a todos por conectarse y por aguantar esta tardanza. Cambiamos entonces el orden de las expositoras. Entonces ahora tenemos el gusto de tener la charla de Natalia Satucci, que ella es doctora en Ciencias Biológicas, licenciada en Biotecnología, investigadora del CONICET. El tema en que trabaja, según el CONICET, es la participación de receptores nucleares NR4A en la regulación inmunoendocrina en tuberculosis pulmonar. Pero bueno, ha hecho como varios, pero no todos, trabajo durante la pandemia y con la COVID-19, y ese es el motivo de esta jornada. Así que muy agradecidos de contar con tu presencia. La charla de ella se llama SARS-CoV-2 y Sputnik, la contribución de los estudios observacionales en la expansión del conocimiento. Así que Natalia, te dejamos. Bueno, gracias Daniela, voy compartiendo mi pantalla. Qué raracho. Y ahora no estoy pudiendo encontrar yo la presentación. Acá. Ahí va bien, ahí te ¿Va vemos. bien? Sí. Bueno. Bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto, se escucha. Bueno, primero quería agradecerles la invitación, gracias por la presentación, Daniela, y nobleza obliga que les diga quien en verdad estaba invitado a dar esta charla, era el doctor Oscar Botazo, pero como él tenía otros compromisos, no pudo tomarlo, así que me ofreció a mí agarrar esta presentación. El estudio que yo traigo para presentarles fue realizado de manera, en colaboración, digamos, con el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos de la provincia de Santa Fe, y el IDISAR, que es el instituto al que Oscar y yo pertenecemos. Todo lo que correspondió al trabajo técnico lo hizo el CUDAIO y nosotros luego contribuimos con el análisis de los resultados, bueno, y la construcción de la hipótesis previamente. El trabajo por el cual se nos invitó a participar es este, que tiene recién un mes de salido, que lo que hace en términos generales es analizar, tras la administración de la vacuna Sputnik V, qué pasa a nivel de la producción de inmunoglobulinas totales con los individuos que fueron vacunados con primera y segunda dosis, y cómo se va moviendo esta respuesta en función del periodo de tiempo entre la primera y la segunda dosis. Pero para poder hablar sobre este estudio, ténganme paciencia, yo sé que lo que les voy a mostrar ahora puede sonar muy reiterativo, pero necesito poner en contexto epidemiológico este estudio. Bueno, como ya todos hartos sabemos, hacia fines de diciembre del 2019 aparece en la ciudad de Wuhan, en China, una neumonía que mostraba ser altamente contagiosa, que no se desconocía su origen y que a medida que iban pasando los días y más personas se iban contagiando, se pudo establecer que era de origen viral y también se pudo secuenciar su genoma. Ya hacia fines de enero de 2020, o sea, un mes después, se declara la emergencia sanitaria con preocupación internacional, ya que al menos 15 países habían reportado la presencia de la enfermedad.
Y Argentina debuta el 3 de marzo con un primer caso que, por suerte, mediante bloqueo se pudo contener, y luego ya hacia fines de marzo, el 20 de marzo, se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Este aislamiento lo pudimos sostener unas semanas al principio y luego, por obvias razones económicas, sociales y políticas, fue necesario ir abriendo, por lo menos para algunos sectores, el confinamiento o flexibilizando algunas medidas, y esto nos llevó a un escenario en el que padecimos a lo largo de la pandemia 3 grandes olas de contagio y desarrollo de la enfermedad. Como ven acá en la figura, la más importante, o si se quiere la de mayor envergadura, fue la tercera de estas olas que se da al principio de 2022, con un pico importante en la semana 2 de 2022. En un correlato obvio, las tasas específicas de mortalidad van acompañando el movimiento de estos picos, y en la semana 5 de 2022 es donde encontramos el valor máximo, digamos, de estas tasas, lo cual también tiene sentido, ya que son las semanas posteriores al pico de infección que les mostraba recién. Y el grupo más perjudicado es el grupo de adultos mayores que tienen más de 60 años, entre 60 y 69 años. Respecto a los principales indicadores para diciembre de 2020, al cumplirse un año de la pandemia, Argentina ya acumulaba 1.700.000 de casos confirmados, y esto sabemos que es relativo porque hubo también subdiagnóstico de casos, probablemente hayan sido más, con al menos 44.000 fallecidos. Y dentro del total de la población, el personal de salud es el que se vio sobrerepresentado en estos grupos, con un 4% de personal de salud padeciendo alguna forma de la enfermedad. Respecto a la incidencia acumulada a lo largo de en este periodo, digamos, en este momento de la pandemia, encontramos que Santa Fe, que es la provincia donde se llevó adelante este estudio, mostraba valores de incidencia mayores que el total del país, e incluso que la provincia de Buenos Aires. Y como fuimos observando a lo largo de todo este año de pandemia, el primer año, no aparecieron tratamientos terapéuticos que realmente mostraran ser efectivos. Hubo algún trabajo con la utilización de hemoderivados de pacientes de convalecientes de COVID-19, y sin embargo no resultó ser lo suficientemente efectivo, así que todas las expectativas estuvieron puestas en el desarrollo de alguna vacuna. Y es en este sentido que para ese momento, para diciembre de 2020, ya existían al menos 13 vacunas que estaban en fase 3 del ensayo clínico correspondiente, y se estaban probando 4 plataformas diferentes. Por un lado teníamos las vacunas a virus inactivado o a subunidades proteicas, que ya eran plataformas conocidas, que conocíamos de su seguridad y de su eficacia, pero la pandemia fue una oportunidad para que vean la luz otros desarrollos vacunales que estaban basados en otras tecnologías, como por ejemplo las vacunas adenovirales y las vacunas ARN mensajero. Dentro de toda la oferta, digamos, que había de vacunas hasta ese momento, Argentina comienza, digamos, una negociación bilateral con Rusia. De esta manera, Sputnik V, que era la vacuna producida por un consorcio público-privado que lo constituyeron los laboratorios Gamaleya junto con el Estado ruso, era la candidata más fuerte, digamos, ya que era la que teníamos posibilidades de acceder más fácilmente. Sputnik V empieza, digamos, bastante antes del momento en el que llega a nosotros, a nuestras manos, por supuesto. Ya el 2 de abril de 2020, Gamaleya dice que tiene la tecnología necesaria para desarrollar esta vacuna con una plataforma adenoviral. Gamaleya ya venía trabajando en la vacuna contra el ébola, que de hecho sale en abril 2020, y era basada en esta tecnología. El 11 de agosto
de 2020 registra la vacuna en Rusia, y para el 4 de septiembre de ese mismo año ya publica completos los estudios de fase 1 y fase 2. Y de hecho, Argentina, se ve acá, fue uno de los países que participó en los ensayos de fase 2. Con respecto a los resultados de los ensayos clínicos de fase 3, se observa que Sputnik V es una de las vacunas con mayor eficacia, con una eficacia superior al 90%, creo que está cerca del 92%, y esto la hacía una muy buena candidata. Y en un contexto de emergencia como el que estábamos, comienza la distribución masiva de esta vacuna en diciembre del 2020. De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación, el 23 de diciembre de 2020, dentro del Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19, aprueba, en función de el visto bueno del ANMAT, la vacunación. Y ya el 29 de diciembre de 2020 comienza la aplicación de la vacuna en Argentina. Esta vacuna es una vacuna a 2 componentes, tiene un primer componente con un adenovirus, o sea, tiene adenovirus 5 y 26, y se necesita de los 2 componentes para establecer la respuesta inmune. En diciembre arranca entonces la aplicación del primer componente, y de respecto a cómo se iba a priorizar y escalonar la administración de esta vacuna, lo que se decide es que en función del riesgo a desarrollar la enfermedad en sus formas graves, incluso con complicaciones que pudieran llevar a la muerte, o bien el nivel de exposición, esos serían la primera población objetivo que se iba a intentar vacunar. Y por supuesto había otros criterios epidemiológicos que también se iban a considerar. Es así que el primer sector que va a ser vacunado de nuestra población es el personal de salud, y luego van a seguir los adultos mayores desde las edades más avanzadas hacia abajo, y luego vendrán los grupos de riesgo. Actualmente tenemos que unos 41 millones de la población ya se vacunó al menos con una dosis, y que 38 millones se han vacunado con al menos 2 dosis, ¿no? Esto en el sentido de todas las vacunas que tuvimos a disponibilidad, lo cual habla de una gran adherencia a la vacunación, y este fue un tema bastante controvertido, si se acordarán, durante la pandemia, y sin embargo, por suerte, Argentina ha seguido conservando su cultura de la vacunación. La provincia de Santa Fe, por supuesto que se va a alinear con lo determinado por el Ministerio de Salud de la Nación, y en su manual del vacunador, en enero ya de 2021, habla de la vacunación con Sputnik V, que se van a aplicar las 2 dosis, que se va a establecer una separación entre ambas dosis de 3 semanas, y todavía no se arriesgan a decir nada respecto a la combinación de vacunas, ¿no? A un esquema de vacunación heterólogo. Y en enero de 2021 comienza en la provincia de Santa Fe la aplicación de Sputnik V. Sin embargo, cuando llega el momento de aplicar el segundo de los componentes de la vacuna, se presenta escasez, digamos, hay menor cantidad de dosis de este componente en disponibilidad, lo cual lleva a un cuello de botella donde se hace necesario tomar algunas decisiones al respecto. El mundo ya venía hablando, había muchas miradas puestas respecto a lo que íbamos a decidir en Argentina. Se preguntaban si íbamos a ampliar la ventana, si íbamos a aplicar solo una dosis a los que ya hubieran tenido la enfermedad y demás, y fue un momento donde hubo que enfrentar esta contingencia de alguna manera, y se tomaron determinadas decisiones, que son por supuesto de orden sanitario, que luego llevaron a modificar los esquemas propuestos inicialmente para esta vacuna. Si ustedes se fijan respecto a la cantidad de datos que tenemos, o de publicaciones, de estudios que tenemos en relación a las diferentes vacunas que surgieron durante la pandemia, estos son datos al día de hoy, la búsqueda en PubMed, ¿no? Para ver cuántas publicaciones había. Sputnik V es una de las que menos publicaciones presentan. De hecho, entre estas 6 elegidas, es la que menos publicaciones, con la que menos publicaciones se cuentan. Esto es principalmente porque fue una vacuna
que generó ciertos dilemas, ya que la EMA y la FDA no la aprobaron en un primer momento y de hecho todavía hoy están complicadas, digamos, estas cuestiones a nivel internacional, meramente por cuestiones políticas y no científicas. Entonces, la toma de decisiones en estos contextos donde no hay suficiente evidencia que avale lo que uno debe decidir para enfrentar la pandemia y poder ponderar las relaciones costos-beneficios son situaciones complejas. Santa Fe lo que hizo fue ampliar el periodo, digamos, entre la aplicación de la primera y el segundo componente, y también ofreció, a medida que se retrasaba aún más la llegada del segundo componente, la posibilidad de combinar con otra plataforma. En el caso puntual de nuestra provincia fue con la vacuna de Laboratorios Moderna. Entonces, mientras esto iba sucediendo, y era una decisión que nada tenía que ver con criterios científicos, más allá de la experticia de asesores al ministerio en ese momento y lo que ya se conocía de vacunas anteriores, el CUDAIO fue recolectando muestras de toda una cohorte, digamos, de más o menos unos 1000 voluntarios que fueron atravesando diferentes esquemas de vacunación. Entonces, las preguntas que surgieron en ese momento y la razón por las cuales se recolectaron estas muestras eran dos preguntas obvias. La primera era si la efectividad de la vacuna iba a disminuir si se ampliaba el periodo de aplicación entre la primera y segunda dosis o si iba a mejorar. Y la otra de las preguntas era si realmente era posible para el caso de una vacuna basada en adenovirus combinar con otra plataforma, si eso no modificaba también la efectividad. Entonces, como objetivos del estudio, lo que se planteó fue analizar en una cohorte de individuos que hubieran sido vacunados con Sputnik V y que habían tenido que optar por que optaron, digamos, por un esquema de vacunación homólogo que fue en cuyo esquema el segundo componente se fue aplicando a diferentes tiempos mayores respecto a los sugeridos por Gamaleya, la producción de anticuerpos totales, proteína S, y en este caso digo anticuerpos totales porque la verdad es que no pudimos medir los anticuerpos neutralizantes, y bueno, esa va a ser una de las limitaciones de este estudio. Y luego, en un grupo de voluntarios que optaron por hacer una combinación Sputnik-Moderna, también evaluar la producción de estos anticuerpos. Esto que les muestro acá fue la metodología de trabajo. La cohorte estuvo compuesta de 4 grupos, A, B, C y D, a los que se les extrajeron 5 muestras de sangre, la primera de ellas al momento de aplicación de la primera dosis, la segunda a los 21 días, la tercera al momento de administrar el segundo componente, la cuarta a los 21 días de la administración del segundo componente, y finalmente una quinta muestra a los 180 días de iniciado el estudio. Por métodos serológicos se determinó la cantidad de anticuerpos totales, y algo que tengo que mencionarles es que de los 4 grupos, solo el grupo A fue el que se ajustó al esquema recomendado por el laboratorio, aplicándose el segundo componente a los 21 días de haber administrado el primero. En tanto que en el grupo B se demoró 30 días la administración del segundo componente, en el grupo C se demoró 70 días y en el grupo D se demoró 107 días. Además, el grupo D suma otra complejidad, que es que este grupo es el grupo que decide hacer la combinación con vacunas modernas. Entonces, acá sucede que es mucho más amplio, digamos, el espacio de tiempo entre la primera y la segunda dosis, y a su vez se va a aplicar una vacuna de otra plataforma. Con respecto a la constitución de los grupos según la edad y sexo, no vimos diferencia en la distribución según el sexo, pero sí encontramos diferencias en la edad. Yo les había dicho que este trabajo había sido llevado principalmente en trabajadores de la salud y en adultos mayores. El grupo A, B y C son trabajadores de la salud, en tanto que el grupo D está compuesto por adultos mayores.
y hay diferencias significativas en la edad respecto del grupo A respecto al grupo D, el grupo B respecto al grupo D, el grupo C respecto al grupo D, y también, por supuesto, grupos A y B difieren significativamente del grupo C, ya que son individuos de mucha menor edad. Pero bueno, los grupos no pudieron ser aleatorizados. Esta es la forma en la que se presentó la situación, el escenario, y sobre esto tuvimos que trabajar. La primera pregunta que nos hicimos fue respecto a la producción de anticuerpos antiproteína S en cada uno de los grupos en función del esquema de vacunación que habían seguido. Como se ve en esta figura, acá en la esquina superior derecha están las medias, digamos, le saqué todo esto, estas líneas grises que aparecen ahí fueron por pedido de los revisores del paper, pero bueno, acá está como el resumen de la situación. Y si ustedes se fijan en lo que corresponde al grupo A, la media del título de anticuerpos aumenta obviamente con la aplicación de la vacuna, aumentando teniendo el valor máximo a los 21 días posteriores a la aplicación de la segunda dosis, que en el caso del grupo A, si recuerdan, fue el que realizó el esquema acorde a lo indicado por el laboratorio, y luego a los 180 días baja un poquito el título de anticuerpos. Existen diferencias significativas entre los grupos en función de este comportamiento que vemos acá. Con el grupo B sucede algo muy similar. La diferencia es que acá la segunda dosis se aplica a los 30 días de la aplicación de la primera, y si se fijan, entre el día 21 y el día 30, que es el día de aplicación de la segunda dosis, no hay diferencias significativas, en tanto que también el pico máximo es a los 21 días posteriores de haber aplicado, de haber administrado el segundo componente. Con el grupo C sucede lo mismo, el comportamiento siempre es muy similar, suben el título de anticuerpos, hablando claramente de la respuesta de memoria, digamos, que dispara el segundo componente en quienes se vacunan, y en el grupo D, que se vacunan con el segundo componente, con vacuna Moderna, el comportamiento es similar, pero si se fijan, el título de anticuerpos es alto, es altísimo, está, digamos, en el máximo de detección del kit. Por supuesto que todas las diferencias son significativas cuando uno hace estudios de todos los grupos contra todos. Los únicos que permanecen similares sin presentar diferencias es, digamos, al tiempo del día número 21 y el momento de la aplicación de la segunda dosis. Con respecto a si alguno de los tiempos estudiados, analizados, llevaba a una mayor producción de anticuerpos en cada uno de los grupos, o sea, si los grupos presentaban una respuesta de producción de anticuerpos diferente en función del tiempo evaluado, lo que encontramos es que en el día 0 todos los grupos se comportan de la misma manera. Al día 21, el grupo B y el grupo C muestran diferencias significativas respecto al grupo D, que es, acuérdense, el de los adultos mayores, que tiene valores comparables al del grupo A. Cuando se aplica la segunda dosis, estas diferencias desaparecen, digamos, todos conservan aparentemente un mismo nivel de producción de anticuerpos, pero cuando se agrega, cuando se analiza 21 días posteriores a la segunda dosis, los grupos C y D, que son los grupos donde la ventana de tiempo entre el primero y el segundo componente fue mayor, son los que muestran un título de anticuerpo mucho más alto, a diferencia de los grupos A y B, que fueron el grupo que siguió el esquema recomendado y el grupo que solo difirió 9 días, digamos, la aplicación de la segunda dosis, que tienen un título de anticuerpos comparables. Y a los 180 días de haber terminado el estudio, estas diferencias se siguen conservando, pero ya el grupo D baja bastante su producción de anticuerpos. Ahora bien, habíamos dicho que la edad era una variable interviniente que había que considerar, ya que
no era una cuestión menor. Todos sabemos que un sistema inmune envejecido se comporta de manera diferente al de un sistema inmune de una persona joven, un adulto joven. Entonces lo que hicimos fue hacer un ajuste lineal generalizado, ponderando la edad como factor interviniente en la producción de anticuerpos. Nos encontramos que al tiempo inicial no había ninguna diferencia, pero a los 21 días de la aplicación de la primera dosis y en el momento de aplicación de la segunda dosis, la edad sí era un factor interviniente, donde encontramos que el grupo B siempre produjo una menor cantidad de anticuerpos antiproteína S con diferencias significativas respecto a los demás grupos. Ahora bien, el tiempo que más nos importaba a nosotros serían el de los 21 días posteriores a la administración de la segunda dosis, ya que acá veríamos el efecto de esta ventana temporal que se jugó, digamos, entre la aplicación del primer y segundo componente. Y acá lo que encontramos es que el grupo C, que es el que tuvo, primero encontramos, perdón, que la edad no era una variable interviniente, lo cual ya facilitaba mucho las cosas. O sea que las respuestas que vemos acá no está dependiendo de la edad de cada grupo. Dentro de los 4 grupos, el grupo que presentó un mayor título de anticuerpos fue el grupo D, que era el de los adultos mayores, y a su vez el que hace una combinación heteróloga. El grupo C, que eran los adultos jóvenes, los más jóvenes, digamos, entre todos los grupos, también presenta un buen nivel de producción de anticuerpos que es significativamente diferente a la del grupo A y del grupo B, y que a su vez este es el grupo donde más tiempo pasó entre la aplicación del primero y el segundo componente. Y a los 180 días lo que vemos es que, bueno, los valores en general caen de todos los grupos. También debo decir que, por supuesto, no es lo mismo 180 días para quien se aplicó la segunda dosis a los 21 días de haber iniciado el esquema que para quien se le aplicó a los 107 días, ¿no? El intervalo es menor. Entonces uno esperaría los títulos más altos en los grupos en los que menos tiempo ha transcurrido entre la aplicación de la segunda dosis y los 180 días. Sin embargo, el grupo D baja estrepitosamente la cantidad de anticuerpos producidos, y en cambio el grupo C aumenta incluso el título de anticuerpos. Bien, y la última de las preguntas que nos quedó por responder fue en relación a quienes habían padecido la enfermedad y se habían vacunado. Con el nivel de contagios que tuvimos, era muy probable, además estamos hablando de personal de salud, que muchos de ellos hubieran contraído la enfermedad en algún momento, y queríamos saber si la efectividad, o en todo caso la producción de anticuerpos totales de la vacuna, se veía modificado en función de haber padecido o no la COVID-19. Y lo que encontramos, que era bastante obvio, pero necesitábamos confirmarlo, es que a todos los tiempos estudiados y en todos los grupos analizados, siempre haber contraído la enfermedad elevaba de manera importante la producción de anticuerpos totales. Entonces, como forma de conclusión, digamos, de este estudio, que es un estudio observacional, lo que podemos decir es que la administración de la segunda dosis de Sputnik V a tiempos mayores de los sugeridos resultó en una mayor producción de anticuerpos antiproteína S totales, que a su vez los individuos del grupo D, que habían además realizado la combinación de vacunas, también mostraron niveles de inmunoglobulina anti-S aumentados, y que aquellos voluntarios que habían cursado la enfermedad habían tenido una producción de anticuerpos anti-S mucho mayor que quienes no. Para nosotros la relevancia de este estudio tiene que ver principalmente en relación a esto que les mostraba en un principio, de la falta de estudios respecto a Sputnik V, que generan un vacío ahí al momento de tener que tomar decisiones sanitarias, donde no hay suficiente
muchas veces no hay suficiente evidencia para poder acompañar la experticia de quienes asesoran a quienes toman este tipo de decisiones. Y en este sentido, lo que se puede decir es que las decisiones tomadas hasta acá, que fueron la dilatación de la administración del segundo componente, así como la combinación de plataformas, resultaron beneficiosas para la producción de anticuerpos antiproteína S. Por supuesto, la limitación del estudio es que evaluamos, como dije en un principio, anticuerpos totales, y también que fue realizado en un único centro. Pero bueno, es como se nos presentaron las cosas, digamos, y las tomamos de esta manera. Y en este sentido es que, para cerrar, digamos, un poco esta idea, me gustaría hablar, ya que el título habla de eso, de esta presentación, de la importancia de los estudios observacionales para el campo de la salud, precisamente. Siempre hablamos de que tenemos dos formas de realizar algún tipo de desarrollo que impacte en el área de la salud. Por un lado tenemos lo que es la medicina basada en la evidencia, que es con lo que todos estamos habituados a trabajar, es la forma, el sistema de trabajo que generalmente más nos gusta y en el que más somos capaces de producir conocimiento. Y por otro lado tenemos la evidencia basada en la práctica. En el primero de las propuestas, digamos, en la medicina basada en la evidencia, generalmente lo que hacemos es desarrollar una intervención, hacer un ensayo piloto para ver cuán factible es, si esto realmente funciona, vamos al ensayo clínico, obtenemos la evidencia y a partir de ahí diseñamos las políticas de acción. Y esto es lo que conocemos habitualmente como medicina translacional, ¿no? Producimos conocimiento en nuestro laboratorio que luego buscamos la manera de trasladarlo al campo de la salud. Sin embargo, este estudio, el que les traje yo para compartir hoy, funciona de otra manera. Lo que hace es generar evidencia basada en la práctica. En este caso, las contingencias llevaron a que hubiera que concretar políticas de acción, tomando decisiones por sobre la salud de las personas para intentar frenar el nivel de contagios que estábamos teniendo con la pandemia y aprovechar la oportunidad de las vacunas que teníamos a disposición en ese momento. Estas políticas de acción generaron datos, generaron resultados que pudimos analizar y a partir de acá, evaluando el escenario natural en el que sucedieron las cosas, pudimos construir un nuevo conocimiento a partir directamente del campo de la salud. No es que nuestro conocimiento es trasladado al campo de la salud, sino que es la salud, el campo de la salud, el que nos está aportando a nosotros evidencia para luego poder corroborar las políticas de acción tomadas, reforzarlas si fuese necesario, o bien decidir hacer algún tipo de modificación al respecto. Es como la construcción del diario del lunes, de alguna manera. Y en este sentido, este tipo de intervenciones, digamos, como las de este estudio, están basadas en lo que conocemos como experimentos naturales, donde no hay forma de controlar las condiciones en las que suceden los hechos. Los grupos no son aleatorizados y esto hace que pueda haber errores de sesgo y que la evaluación sea más compleja e impredecible. Sin embargo, estos son los escenarios reales en los que suceden las cosas, son los escenarios que son más propios del campo de la salud, y es importante poder corroborar que esas teorías que nosotros traemos digamos, del campo experimental y demás, también se ponen y se manifiestan y se cumplen, digamos, en este tipo de escenario. Por eso consideramos que los estudios observacionales no son ni inferiores ni mejores que otras estrategias, sino que son el complemento necesario para los estudios de tipo medicina basada en la evidencia. Y poder aprovechar estas oportunidades en las que el campo de la salud genera nuevos conocimientos para el mismo campo y desde el mismo campo, y poder de esta manera, de alguna manera, complementar, acompañar y contribuir a la construcción de estas teorías que después van a permitir dar soporte a decisiones a futuro, o bien quedarnos con la tranquilidad de que las decisiones que tomamos en su momento realmente fueron buenas y tuvieron el sentido que nosotros buscábamos.
Por último, les presento a las personas que fueron parte de este trabajo. A mi izquierda, por parte del CUDAIO, está la licenciada Greta Naidich y el doctor Armando Perichón, quienes forman parte del CUDAIO y que fueron quienes hicieron pensaron el estudio, en el sentido de que reclutaron a los voluntarios, tomaron las muestras, los siguieron durante 180 días, los buscaron para poder seguirles extrayendo las muestras y que no se perdieran esas muestras. El doctor Eduardo Ceccarelli, la doctora Estela Pesotto y el doctor Oscar Botazo, que los cuatro somos parte de un instituto de CONICET y que nos sentamos con el personal del CUDAIO para poder analizar estos datos, organizar en términos metodológicos las hipótesis, analizar los datos adecuadamente y elaborar el manuscrito. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Muy clara para mí la exposición. Felicitarte a vos y a mi parte a todos los autores del trabajo. Creo que lo resumiste después al final, el valor, ¿no?, que tiene este tipo de trabajos, aparte en un momento particular. Y bueno, ese ida y vuelta, ¿no?, que se necesita. Entonces, bueno, como vos dijiste, este era un observacional que puede alimentar para mejoras o sostener o cambiar estrategias. Y bueno, que sean locales y tener información, que le falta alguna cosa, como decís vos, nos hubiese encantado tener anticuerpos neutralizantes, bueno, hay que anotarlo en la lista para sumar, pero sumamente valioso. Yo tengo preguntas, pero les había pedido que anotaran alguna en el chat. Lo tengo a Pablo Valde, que si lo querés leer o decirla vos, me parece que mejor porque así interactuamos. ¿Te animás, Pablo? Bueno, gracias Dani. Gracias Natalia por la charla, muy linda. No, mi pregunta era, viendo estos resultados que son sumamente interesantes, es si ustedes han podido ver si hay estudios similares que se hayan hecho con otras vacunas, particularmente con otras plataformas, que sugieran que este efecto, digamos, de aumento, podríamos decir, en principio un efecto beneficioso, más allá de que no hayan podido medir neutralizantes, pero digamos, este efecto de incrementador de los niveles de anticuerpos por el retraso de la segunda dosis es algo, digamos, que se ve en otros estudios que se hayan hecho con Sputnik o con otras vacunas y otras plataformas, o que ocurra un fenómeno similar por el retraso no de la segunda dosis, sino en aquellos estudios que han incluido refuerzos y super refuerzos, digamos, que haya un efecto similar del retraso de dosis posteriores a la segunda. Gracias, Pablo. Mira, con respecto al primer aspecto de la pregunta, en Sputnik hay muy poquito hecho. Yo les mostré lo poco que hay publicado, digamos, mucho de eso que hay publicado son los ensayos clínicos, digamos, de esas publicaciones, y realmente este estudio tuvo que ver más que con cómo se resolvía una contingencia que con ir a buscar, digamos, el dato, ¿no? Entonces yo no sé si hay otros escenarios donde haya sucedido, que hayan ampliado de alguna manera la administración del segundo componente. También esto que decía yo en un principio, la adherencia a la vacunación en Argentina es alta, pero no es así en otros países, entonces muchas veces los datos no están. De hecho, cuando publicamos este trabajo, todos los los revisores de la revista coincidían en que una de las cuestiones más valiosas era poder aportar evidencia en Sputnik, que es una vacuna que en este momento muy poca gente trabaja porque no se administra, porque no se vacunan en Europa, qué sé yo, Rusia la produce y tiene un 30% de la población vacunada. Entonces, ahí hay ya toda una falencia. Con respecto a la
dilatación entre la primera y la segunda dosis. Hay algunos trabajos, pero en otras vacunas. Digamos, no te puedo decir específicamente en cuáles, pero yo por lo menos nosotros no encontramos en esta misma plataforma. Porque eso también es algo que aporta, digamos, del estudio, que es una plataforma en particular, que es muy nueva, que la estamos evaluando ahora, y que se comportaría de la manera que uno espera que se comporte, porque tampoco es que está teniendo un comportamiento fuera de lo esperado dentro de la vacunología, ¿no? Siempre esperamos que haya cierta plasticidad y que incluso a lo mejor la aplicación de la segunda dosis un poco después mejore. Lo mismo con la combinación de plataformas. Hay poco en relación a la combinación de Sputnik con otras plataformas. Sí podemos ver a lo mejor de AstraZeneca, ¿no? Que tiene una plataforma similar a Sputnik, más allá de que usa adenovirus de otro tipo, pero no hay con Sputnik estas cuestiones. Y realmente esto sucedió así porque se dieron así las cosas, digamos. Si hubiéramos recibido el segundo componente en tiempo y forma y lo hubiéramos administrado, tal vez este estudio no existía, es lo más probable. Y con respecto a los refuerzos, que es la segunda de tus preguntas, no, la verdad que yo no te puedo contestar nada. Lo que sí me parece es que por lo menos en Argentina, que se está de alguna manera deliberando respecto a si nos vamos a tener que aplicar un refuerzo anual o no, o quiénes deberían aplicárselo y demás, también creo que este tipo de estudios aportan, porque si te acordás, hay una de las imágenes que muestran cómo cae el título de anticuerpos a los 180 días en los adultos mayores, pese a haber sido los que más dilataron, los que más alto tuvieron en el momento de combinar vacunas y demás. Y bueno, tal vez sea como poder empezar a pensar en ese sentido, cuáles son los grupos que realmente conviene vacunar o pensar en a lo mejor aplicarles un refuerzo de otra plataforma, como se hizo en algunos momentos, y cuáles no, cuáles realmente, qué sé yo, una persona joven que tuvo COVID, que tiene las 2 dosis, responde bien y probablemente no necesite al año o a los 6 meses aplicarse un refuerzo. Y también eso es importante en cuanto a que la cuestión de los recursos económicos, la cuestión de la implementación de estas campañas de vacunación, que es muy costosa en todo sentido y demás. Así que bueno, esa respuesta te la debo porque yo no he visto, digamos, algo parecido con el tema de los refuerzos y demás, pero porque no lo he buscado yo, no porque no exista. Buenísimo. Bueno, igual muy valioso, muchas gracias. Gracias. Sí, nada más que un comentario en esto del espaciamiento, no sé si se acuerdan, el espaciamiento entre las dosis al principio, que era más importante tener a la población con una dosis y además había escasez de vacunas, y AstraZeneca había tenido una información, el Reino Unido lo aplicó en esto del espaciamiento, de aumentar el espaciamiento 3 meses, y habían tenido resultados mejores que con un espaciamiento de alrededor de un mes. Así que sí, y bueno, por la situación también se aplicó, pero había algo de información para sostenerlo, ¿no? Para sostenerlo. Fue primero Reino Unido, después Argentina también extendió el espaciamiento entre primera y segunda. Creo que surgieron algunas preguntitas más. A ver el chat. Fabiana Villi, no sé si te animas también hacer tu pregunta en forma oral o si no la leo, más lindo que las vean ustedes. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, te felicito por el trabajo, muy súper interesante. La verdad que están buenos esos trabajos comparativos. Siempre hay poco, ¿no? Hecho. Porque yo estuve buscando, así, quería un poco saber. Más me interesaba el tema de comparar vacunas RNA con vacunas a proteínas y hay poco hecho así en paralelo, ¿no? Estudios. Y mi curiosidad es, ya que tienen datos de protección, ¿no? Lo ponía ahí en el chat, porque mostraste un gráfico, ¿no? Donde se veía que aumentaba el título de anticuerpos cuando las personas vacunadas se infectaban. ¿Pudieron hacer alguna estimación de protección? O sea, si hay un grupo que estaba más protegido que otro, no, nada. No, nada. Lo único que hicimos fue medir anticuerpos totales, no tenemos idea de los anticuerpos neutralizantes, imaginamos que debe haber una correlación, obviamente. No, pero me refiero a, teniendo el dato de que saben de todas las personas que se vacunaron, cuántas se enfermaron y cuántas no, o no sé si tendrán ese dato.
No, si es que ese dato no lo tenemos, en verdad. Lo que nosotros hicimos fue, en función de aquellos que venían y nos decían que habían tenido una PCR positiva o que por nexo epidemiológico habían tenido síntomas y los habían dado como positivos, o sea, anotamos eso y después los consideramos a los fines del estudio como positivos. Pero después no fuimos tampoco haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo de qué iba pasando con los vacunados y demás, si estaban más protegidos. Está bien, claro, no le faltaba ese dato, está bien. Bueno, gracias, muy bueno. No, de nada. Buenísimo. Y después tengo a la doctora Silvia González Ayala. No sé, Silvia, es un comentario, me parece que de AstraZeneca, más que una pregunta. No sé, Silvia, si querés alguna pregunta. Un comentario también parecido al de AstraZeneca, no sé si Silvia nos tiene. Gracias. Estoy con el celular. Gracias, Daniela. No, era simplemente comentar que la primera observación de certeza, vos lo dijiste muy bien, vino del Reino Unido, sobre todo con los adultos mayores, ¿no? Y si razonamos el tiempo óptimo entre vacunas, lo que pasa que se hizo con un intervalo tan corto por la urgencia en el desarrollo de las vacunas, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en que no es el intervalo óptimo, sino de 2 meses o algo más de 2 meses. Así que ese comentario nada más. Muchas gracias. Buenísimo. No sé si alguno más, si no, ahí en las conclusiones vos marcas que el esquema heterólogo, más allá del heterólogo que ya tiene Sputnik, ¿no? Digo, utilizar una plataforma completamente distinta como Moderna, dio estos niveles más altos, ¿no? De anticuerpos. Moderna es una vacuna que es poderosa, ¿no? En sí misma y da anticuerpos altos. No sé si tienen pensado completarlo eso, porque estaría bueno hacer una comparación con el homólogo de Moderna, que así tienen como las distintas opciones, como por ahí hay muestras, ¿viste? Estaría bueno por ahí completarlo para darle el valor, ¿no? O sea, Sputnik queda más bajo que Sputnik AstraZeneca. Medio se hizo también ese trabajo con otro grupo, pero por ahí estaría bueno para que les complete el de ustedes. No sé, también si después en un futuro esperan hacerlo de neutralización, estaría bueno. Entonces, no sé, eso, si tienen como programado continuar, digo, en esto de por ahí con muestras que hay en otros laboratorios, completar los estudios, porque me parece que son tremendamente enriquecedores, y preguntarte también, además de esto de si piensan seguirlo y hacer homólogo Moderna, por ejemplo, la parte cuando vos decís los infectados, ¿tienen esto de que se infectaron en algún momento? O sea, ¿en qué momento, digamos, esto vos decís vacunación más infección, me da más título? No, como decía recién, lo que se hizo fue, respondo primero la última pregunta. Lo que se hizo fue, digamos, una planilla de datos lo más exhaustiva posible, digamos, donde fuimos recabando información de los pacientes, información clínica de los pacientes, le preguntamos si habían tenido COVID o no. Esto no lo hice yo, lo hizo la gente del CUDAIO, digamos, son ellos los que hicieron la organización de la toma de datos. Y yo lo único que hice fue, en el análisis crudo de los datos, distinguir los que ellos me iban poniendo que habían tenido COVID de los que no. Y comparé, es bien bruto, por decir de alguna manera, el análisis, o sea, en este sentido de los datos brutos, digamos, y que no hay un refinamiento ahí adentro de esas nubes y demás. Era solo para... También fue como tan importante la diferencia, que era primero que era lo que esperábamos, y seguro fue tan importante la diferencia que no nos metimos a hilar más fino con eso. Con respecto a lo otro que me preguntaste, mira, las muestras estas se fueron recolectando durante la pandemia a medida que se vacunaban y es lo que tenemos. Hay sueros guardados, por supuesto, para poder hacer cosas más adelante y ver si se puede ampliar un poquito más el estudio.
Pero por otro lado, también tenemos guardadas de otra cohorte, digamos, ¿no? De esta misma, de también personal de salud vacunado en primera y segunda dosis, muestras de células, que las tenemos en este momento en nitrógeno líquido, esperando a ver qué hacemos con eso. Habíamos presentado un proyecto, no salió el subsidio, así que las tenemos ahí aguardando para ver si podemos avanzar con eso. Eso a lo mejor podría también sumar otro aspecto de la respuesta que obviamente complementaría, y más allá que es otra cohorte, sumaría otra mirada, porque también están vacunados con Sputnik. Entonces podríamos ver algo más ahí. Bueno, creo que no hay ninguna más. Muchas gracias a todos y a vos en especial. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Seguimos entonces con Belkis, probando primero si tenemos suerte en la conexión. A ver. Dani, hola. Hola, Dani. Bien. Déjame que ahora me voy a poner el micrófono. Segunda prueba. Dale. Qué difícil, ¿no? Sí, ahí. Sigue perfecto. Bueno, llegó El Salvador, miren. Ahí está, vamos, El Salvador. Gracias, Salvador. Pero como siempre, no sé, no tocó nada, no hizo nada, estaba todo ok, yo no podía, pero bueno. Pero por suerte venimos sorteando los obstáculos y por suerte tenemos una audiencia que tiene paciencia. Ay, sí. Buenísima. ¿Comparto? Anda compartiendo, yo mientras te presento Belkis, la conocen igual, acá Natalia. Belkis Maleto, ella es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora también del CONICET. Ella en el 84 obtuvo el título de bioquímica, en el 86 de farmacéutica y en el 96 se doctoró en ciencias químicas en la misma universidad. Desde el 2009 dirige el grupo de vacunas en el Departamento de Bioquímica Clínica, CIBICI del CONICET, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Nacional de Córdoba, así que un placer tenerte. Hemos compartido algunos talleres en vacunología y esperamos pronto tener también ese gusto, esperemos que hacia fin de año lo logremos. Y bueno, hoy va a exponer con los resultados, y la charla se llama Análisis multidimensional de 16 combinaciones de vacunas contra SARS-CoV-2 en una cohorte de Córdoba que revela 4 firmas inmunológicas de células T y B. Mil gracias, Felipe. Bueno, ahora sí, formalmente, muy buenas tardes. Disculpen todos los inconvenientes. Es un gusto estar con ustedes. Realmente veo muchas, no sé si caras, pero nombres conocidos. Les voy a contar hoy nuestro estudio sobre la inmunidad celular y de células T y células B en 16 combinaciones de vacunas en una cohorte de Córdoba. En este estudio hay un número muy grande de personas involucradas, distintas personas del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia de Córdoba, el Instituto de Virología y un grupo de investigadores del CIBICI CONICET. Todas estas personas que están acá son las personas que hemos coordinado el estudio: Eva, Laura, Gabriel, Mariana y quien les habla. Y a Nico lo dejo para el final porque en el momento en que se hizo el estudio aún estaba terminando su postdoc en Suiza. También tengo que decirles que la evaluación a través de la citometría espectral se hizo justamente en Suiza, en el laboratorio donde estaba en ese momento, en la Universidad de Zúrich, Nico Núñez, pero bueno, ya ahora está con nosotros. Un poco para poner en contexto este trabajo, creo que algo ya han hablado recién, pero la verdad que con esto de los problemas técnicos no me podía concentrar. Hace casi 2 años, allá por mediados del 2021, en Argentina había un buen porcentaje de personas vacunadas, pero todas tenían, o la mayoría tenía una sola dosis. Entonces, frente a esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación comienza a preocuparse por dar una segunda dosis,
pero las vacunas aquí y en muchos otros países eran escasas, y entonces comienza a pensar en una vacunación de tipo heteróloga, en una combinación de vacunas. Antes de hacer la autorización, inicia este trabajo, y este trabajo se llama Estudio Colaborativo y Multicéntrico para Vacunación Heteróloga de SARS-CoV-2. Reúne 1.314 voluntarios de la provincia de Buenos Aires, de San Luis, de Misiones, y 497 corresponden a la provincia de Córdoba, que son los voluntarios con los que nosotros hemos trabajado. Este estudio tenía como objetivo principal estudiar reactogenicidad e inmunogenicidad, evaluada a través de anticuerpos, ya sea por ELISA o anticuerpos neutralizantes, porque era necesario tomar una decisión sanitaria rápida, y el objetivo era un estudio de no inferioridad, es decir, poder definir cuál de las combinaciones eran iguales o superiores a el régimen de vacunación primaria. Al poco tiempo de iniciarse este estudio, a los 15 días, 30 días, con los primeros resultados de los anticuerpos, se toma la decisión sanitaria de usar como segunda dosis una vacuna que no necesariamente era la que se había pensado en el régimen primario, y es así como se autoriza utilizar todas las vacunas que teníamos en ese momento como segunda dosis, menos Sinopharm. Y bueno, esta es la publicación de este trabajo. Bueno, ahora no puedo pasar las diapositivas. ¿Qué pasó? Ahí está. Nosotros en ese momento participábamos de las reuniones del ministerio, y si bien entendimos que para una decisión sanitaria no podíamos esperar el estudio de una respuesta celular, nosotros creíamos que estábamos frente a una situación muy especial, con muestras muy valiosas, y que además, como hemos ido aprendiendo, la respuesta inmune humoral es quizás más importante para evitar la infección. En cambio, la respuesta celular juega otro papel, quizás más importante, para la enfermedad severa y la muerte. Entonces, fue así como algunos de ustedes seguramente han estado en esas reuniones, y nosotros insistimos en que era muy importante evaluar la inmunidad celular, tanto de células T como de células B. Y ahora entonces, en esta imagen, les voy a contar un poco en qué consistió nuestro trabajo. Entonces, nosotros trabajamos en el marco de este estudio del Ministerio de Salud de la Nación, pero con la Corte de Córdoba. Se usaron 3 vacunas, mejor dicho, más que 3 plataformas distintas, plataformas adenovirales, la vacuna inactivada, que la van a ver con este nombre, pero yo me voy a expresar como Sinopharm, y la vacuna Moderna. Combinando todas estas vacunas, se obtienen 16 combinaciones o 16 grupos. La rama de AstraZeneca, donde está indicado en verde el esquema primario, que es AstraZeneca, y con X las distintas combinaciones que se estudiaron. La rama de Sinopharm, donde está indicado con el triángulo gris el esquema primario, que también es un esquema homólogo, y las distintas combinaciones heterólogas que se hicieron. También se tenía el grupo RNA-RNA, un esquema homólogo, y Sputnik 26, que el esquema original, como ya sabemos todo, ya era un esquema heterólogo con Sputnik 5, y estas son todas las combinaciones de los grupos que tenemos. Se cita a los voluntarios
antes, en el mismo día de colocar la segunda dosis, se hace una extracción de sangre a esa muestra, la llamamos T1, o sea, esta es la muestra que representa lo que ha dejado la primera dosis. Luego se vacuna. En el día, a los 15 o 14 días de la segunda dosis, se toma otra muestra solamente de suero, y a los 28 días de la segunda dosis se toma la muestra que le llamamos T3, es decir, tenemos 3 muestras de suero y 2 muestras de células. T1, que es antes de la segunda dosis, y T3, que corresponde a los 28 días de la segunda dosis. Toda la recolección de estas muestras, que son alrededor de 800, las de células, se hicieron durante el mes de agosto, septiembre y mediados de octubre del 2021. En el 2022 nosotros pusimos a punto la técnica de medición de citoquinas intracelulares. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que no podíamos hacer todo lo que queríamos hacer porque nos faltaba dinero. Entonces fue allí que contactamos con Nicolás. Nicolás se formó, hizo su tesis doctoral en el CDC, bajo la dirección de Mariana Macioni. Él se encontraba en ese momento en la última etapa de su postdoc en la Universidad de Zúrich. Entonces tomamos la decisión de enviar las 800 muestras a Zúrich en diciembre del 2021, y allí se hizo el e-spot y citometría espectral. Ellos tienen 4 citómetros espectrales, 2 fueron, usados exclusivamente para este estudio, y con la citometría espectral se pudieron lograr marcar a las células con 70 marcadores. Luego, entonces, teniendo los estudios de la citometría espectral, los estudios del e-spot, los estudios de anticuerpos, que estos sí se hicieron todos aquí en Córdoba, más los efectos adversos que había recogido el Ministerio de Salud de la provincia, se combinaron todos estos datos y se hicieron distintos análisis bioinformáticos. Bueno, esto no se los voy a contar en detalle, pero más o menos es la característica de la corte en general. Esta es la rama de AstraZeneca, las ramas de Sinopharm, Moderna, y la rama de Sputnik. Estas ramas son comparables en el número de participantes y en la distribución de sexo, pero no son comparables entre ellas la distancia entre la primera dosis y la segunda dosis, porque bueno, ustedes saben que se comenzó vacunando con Sputnik y costó más tener la segunda dosis de Sputnik. Entonces, el intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis de Sputnik es superior a, por ejemplo, el intervalo de RNA, que es alrededor de 30 días, o el intervalo que tiene la rama de Sinopharm. Por eso, en general, nosotros tratamos de no caer en comparar una rama con otra, sino hacer comparaciones dentro de la misma rama. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es algo que ustedes quizás ya conocen, que son los anticuerpos neutralizantes. Estoy mostrando aquí a tiempo 3, es decir, 28 días o segunda dosis. Estos son los anticuerpos neutralizantes de la Corte de Córdoba, pero que fueron incluidos en el estudio, digamos, de toda la Corte total del Ministerio de Salud de la Nación. Acá tenemos entonces la rama de AstraZeneca, la rama de Sinopharm y la rama de Sputnik 26.
Bueno, claramente podemos observar que RNA, un régimen homólogo, o RNA como segunda dosis, acá, acá o acá, muestra los títulos más altos de anticuerpos de neutralizantes. Pero también podemos ver algo que ya se había visto en el estudio de Nación, y que, por ejemplo, en la rama de Sputnik 26, todos los regímenes probados, con excepción de Sinopharm como segunda dosis, se podían usar, es decir, eran iguales, o en este caso iguales al esquema original. Lo mismo pasa aquí con la rama de AstraZeneca, que a excepción de la segunda dosis de Sinopharm, todos los regímenes son iguales o superiores al régimen primario, que es este, y en el caso de la rama de Sinopharm, todos los regímenes son superiores a el régimen primario, que es Sinopharm. Esto ya lo sabíamos, porque bueno, esto fue justamente publicado por el trabajo del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que les quiero mostrar ahora es la respuesta de anticuerpo IgA. Esta respuesta la medimos a pedido de los revisores, no fue inicialmente en el trabajo, y lo que les estoy mostrando aquí es IgA a tiempo 3, es decir, 28 días después de la segunda dosis. De nuevo vemos que RNA muestran los mayores niveles de IgA, pero a diferencia de lo que estábamos viendo con los anticuerpos neutralizantes, si bien RNA en esquemas heterólogo aumenta un poquito los niveles de IgA, no hace ese aumento importante como hace con los anticuerpos neutralizantes, acá tampoco se ve, y lo que vemos aquí llamativamente, que sí hace un aumento importante en la respuesta de cuando Sinopharm está dada como segunda dosis, que es lo que se ve acá, y lo mismo ocurre con Sputnik 26. Bueno, después fuimos a estudiar el fenotipo de las células B de memoria con la citometría espectral. Se hizo entonces una citometría multiparamétrica, y primero fuimos a ver las poblaciones clásicas de células B de memoria, que son todas aquellas que son IgD negativas y que son IgM negativas y que son C19 positivas. Y entonces vimos que todas estas células en general acá está mal, es IgD negativa, no es IgM, IgD negativa. Entonces vimos que todas estas poblaciones no tenían ninguna diferencia entre los diferentes grupos. Pero sí había una población, que es esta bien chiquitita, que está marcada acá en rojo, que sí se diferenciaba entre los grupos. Y esa población es la población que nosotros llamamos células B de memoria que unen spike o que son spike positivas. Para poder marcar esto, lo que se hace es agregar junto a la mezcla de anticuerpos una mezcla de la spike que está biotinilada con un fluorocromo. Entonces, en las poblaciones canónicas de célula B de memoria no veíamos diferencia, pero sí veíamos una gran diferencia, que ahora se las voy a mostrar, en la frecuencia de estas células que unen spike. Y aquí está representado, todo esto es la línea de AstraZeneca, toda esta es la línea de Sinopharm, toda esta es la de RNA, acá es Sputnik, y acá representa la segunda dosis. Acá está representada la frecuencia, o sea, el porcentaje de las células de memoria que son spike positiva,
Y como se puede observar, entre el tiempo 1, o sea, que es el día que vienen a recibir la segunda dosis, pero todavía no están vacunados, y el tiempo 3, que es 28 días después de la segunda dosis, todas las combinaciones, ¿sí? Todas las combinaciones logran aumentar la frecuencia de estas células, con excepción de estos 3 grupos. Y estos 3 grupos son vacunados con Sinopharm como segunda dosis. Cuando vamos a mirar la frecuencia a tiempo 3 de estas células que son spike positiva, de nuevo vemos que la mayor frecuencia está dada por RNA o RNA de segunda dosis, independientemente cuál es la vacuna que se dio como primera dosis. Allí empezamos a pensar o a ver si la frecuencia de estas células correlacionaba con los niveles de anticuerpos, y esa correlación solamente se da si correlacionaba positivamente. Y esa correlación solamente se da en algunos grupos de vacunas. Y después fuimos a estudiar, y esto creo que me parece lo más interesante de la respuesta B, fuimos a estudiar el fenotipo de esa población pequeñita que teníamos de células B de memoria spike positivas. Y acá entonces está representada la línea de AstraZeneca, la línea de Sinopharm, RNA y la línea de Sputnik. Más rojo significa mayor expresión, y más grande, más gordo el círculo, más grande el círculo, mayor expresión. ¿De quién? De todos estos marcadores que están acá. Entonces, esto representa expresión de estos marcadores en estas células B de memorias específicas de spike. Y si lo miramos rápidamente, vamos a ver que acá tenemos un patrón que se repite acá y que se repite acá. Este patrón se caracteriza porque corresponde a aquellos grupos donde han recibido como segunda dosis Sinopharm, acá, acá y acá. Y ese patrón se caracteriza porque tiene una alta expresión de CD21, CD38, CXR5, y cuando vamos a buscar la correlación entre la expresión de estas moléculas y los niveles de anti-IgG y anticuerpos neutralizantes, vemos una correlación negativa. Es decir, aquel voluntario que tenía mayor expresión de esta molécula, tenía en estas células, ¿no? Tenía menores niveles de anticuerpos medidos por ELISA, o menores niveles de anticuerpos neutralizantes. También este fenotipo muestra una expresión baja de IgG, que es lo que vemos acá. Fíjense que las bolitas son blancas o son azules y son chiquitas. Entonces, este fenotipo, este patrón estaba más representado en aquellos que tenían Sinopharm como segunda dosis. Y otra cosa que se ve claramente es acá, donde las células tienen una alta expresión de IgM. Y estos 4 grupos corresponden a todos los grupos que han recibido Sinopharm como primera dosis. Luego algo que hicimos fue dividir a los voluntarios entre aquellos que tenían anticuerpos neutralizados, porque hay algo que no les dije, los anticuerpos por ELISA, todos los voluntarios dan respuesta, o sea, todos tienen un título, más alto, más bajo, pero todos tienen un título. Eso no pasa con los anticuerpos neutralizantes. Algunos responden y otros no responden. Entonces, dividimos a la población general
en respondedores, que son los rojos, que dice positivo, y no respondedores. Y por ejemplo, los respondedores aquellos respondedores de anticuerpos neutralizantes son también los que tienen mayores niveles de IgG, o los que tienen menor expresión de CD21 o, por ejemplo, de CXR5 en estas células B de memoria, que son spike positiva. Entonces, resumiendo, nosotros estábamos como frente a tres situaciones, ¿no? Aquella situación donde teníamos Sinopharm como segunda dosis, y donde teníamos células B de memoria spike positivas, que tenían una alta expresión de CD21, CD27, CD38, y algunas además tenían expresión de IgM. Y este grupo también es el que menor niveles de anticuerpos tiene, de IgG y de anticuerpos neutralizantes. Después teníamos otra situación que era aquellos grupos que habían recibido Sinopharm de primera dosis, y esos tenían células B de memoria spike positiva, IgM positiva, y que persistía después de segunda dosis de cualquier vacuna. Y un tercer grupo que le llamamos el grupo del boost del RNA, o segunda dosis de RNA, donde las células mantenían o no el CD27, pero tenían baja expresión de CD38 y baja expresión de CD21. Entonces fuimos un poco a bibliografía a ver qué significaba esto, porque acá estamos frente a un panorama donde una población muy pequeña de células B de memoria en realidad no es una población, sino que hay muchísimas subpoblaciones, y encontramos en bibliografía que ya desde 2018, del 2019, se había comenzado a describir estas subpoblaciones de células B de memoria, que se diferencian desde el punto de vista transcripcional y fenotípico. Hay trabajos tanto en ratón como en humanos sobre todo en vacunación para influenza, y varias cosas también de COVID, y básicamente, digamos, se distinguen tres tipos de subpoblaciones de células de memoria. Por ejemplo, aquellas que son IgM positivas, o CD27 positiva y CD25 low. Estas células son células más proclives frente a un estímulo, a transformarse en plasmoblastos o células plasmáticas. Y después otra subpoblación, que según, digamos, quien lo ha estudiado, son IgM positivas, o CD27 positivas, o CD21 positivas, y las llaman clásicas o resting, como que son más parecidas, por decir así, a las células naive. Estas células B de memoria tienen la mayor posibilidad que estas de reingresar al centro germinal, con lo que eso podría significar que es mejorar su afinidad y hacer switch de isotipo. Y una tercera población, que es una población que pierde CD27 y CD21, que nosotros la hemos encontrado y que se describió inicialmente en individuos de edad avanzada, y que parecería ser que estas células son células que tienen más capacidad de migrar a tejidos periféricos no linfoides. Bueno, ahora les voy a contar un poquito los resultados. Lo que les contaba recién es célula B. Ahora les voy a contar un poquito los resultados de células T. Hicimos un ensayo funcional, hicimos ELITE-SPOT, y a través del ELITE-SPOT medimos interferón, gamma. Entonces, cada célula, se hicieron 4 pocillos de cada célula, el control negativo, el control positivo, y las dos situaciones que queríamos evaluar, un pool de péptidos de spike,
y un pool de péptidos de la proteína N. Y acá fue también bastante sorpresivo el resultado que encontramos. Y un poco distinto a lo que veníamos viendo con los anticuerpos. Esta línea que está acá es el cutoff. O sea, a partir de acá vamos a considerar positivos. Todos los grupos que reciben Sinopharm como primera dosis, tienen respuesta, digamos el promedio, por supuesto, del grupo, que es esta bolita negra, tienen una respuesta positiva, incluso igual o mayor que la vacuna de RNA. Y RNA, como segunda dosis, no logra aumentar de manera considerable los niveles de interferón como hacía con los anticuerpos. Entonces, esto es interferón gamma en un estudio funcional. Y nosotros queríamos ver si a través de un estudio fenotípico de las células T que se hizo con el citómetro espectral, podíamos encontrar algún marcador que nos indicara que ese individuo era buen productor de interferón gamma. Entonces, primero se hizo un análisis poniendo, digamos, en la bolsa del análisis los marcadores clásicos que se usan para células B de memoria, células T de memoria y células T virgen. Pusimos más o menos entre 8 y 10 marcadores. Resultaron todas estas poblaciones de células de memoria y células virgen, pero no había absolutamente ninguna diferencia entre los grupos. Entonces se introducen allí, o se agregan allí, el resto de los marcadores, que eran 20 marcadores más, y ahora sí, usando la combinación de 30 marcadores, pudimos diferenciar que había 4 clústeres que correlacionaban con esa respuesta de interferón gamma que yo les mostré recién, que se hizo por el SLEED-SPOT. Tres clústeres, que son estos que están marcaditos acá, este y este, que digamos corresponden acá y acá y acá, 3, y que son los que están en rojo, correlacionan de manera positiva, es decir, más frecuencia de estos clústeres en estos voluntarios, en la sangre periférica de estos voluntarios, mayor producción de interferón gamma. Y un clúster correlaciona de manera negativa. Mayor frecuencia de ese clúster, menor producción de interferón gamma. Aquí están representados los 4 clústeres, y lo que mostramos acá es el fenotipo diferencial con respecto al clúster clásico. Por ejemplo, en este clúster, que es uno de los clústeres que correlaciona de manera positiva con la producción de interferón gamma, tiene mayor producción de CD38 que con las células de memoria CD4 canónicas. Este tiene mayor producción de KLRG1, este mayor producción de CD27. Y este es el clúster que correlaciona de manera negativa. Y cuando vamos a mirar la frecuencia de estos 4 subclústeres, los 3 que correlacionan positivo y el que correlaciona negativo en los distintos grupos, encontramos que, de nuevo, en el grupo, toda la rama de Sinopharm, o sea, todos los que han recibido primera dosis de Sinopharm, hay una sobreexpresión de la frecuencia de este clúster, que es un clúster CD3 positivo, CD4 negativo y CD8 negativo, y que correlaciona positivamente con los niveles de interferón.
Aquí les muestro en estas tortas, que parece complicado, pero no es para nada complicado, un resumen donde se ve el porcentaje de respondedores. Aquí está, de todos los grupos. Aquí vemos anticuerpos neutralizantes. Todos los grupos que reciben segunda dosis de la vacuna RNA, o la vacuna homóloga RNA, muestran un 100% de voluntarios con anticuerpos neutralizantes positivos, que se considera de una dilución 1 en 10. Hay otros grupos, como por ejemplo este y este. Cuando vamos a mirar IgA, de nuevo, con excepción de un voluntario acá, todos los grupos que tienen RNA como segunda dosis tienen respuesta positiva para IgA, y ahora vemos que también este grupo y este grupo, que es el grupo que tiene Sinopharm como primera dosis, a excepción de Sinopharm, que es este grupo. Como ustedes ven acá, esto es interferón gamma, la respuesta positiva en interferón gamma es menor a lo que uno ve con anticuerpos, y los grupos que más responden, digamos, que tienen más cantidad de respondedores positivos para el interferón gamma, son todos estos. Y todos estos son los que tienen Sinopharm como primera dosis. Entonces, resumiendo, aquí expresamos de manera relativa: más color, más producción, más rojo, más producción, más grande la bolita, más producción. Los 4 tipos de anticuerpos, los 4 parámetros que hemos medido, los dos anticuerpos por ELISA, los anticuerpos neutralizantes y la producción de interferón gamma, vemos que RNA induce unos buenos niveles de IgG, de IgA, de anticuerpos neutralizantes, pero no tanto de interferón. Y este grupo que está acá, que es Sinopharm de primera dosis y RNA de segunda dosis, induce buenos niveles de IgG, quizás un poco menos de IgA, buenos niveles de anticuerpos neutralizantes y buenos niveles de interferón. Y esto creo que es lo último. Entonces, con todo esto que teníamos en mano, así la respuesta de anticuerpos medidos por ELISA, de IgG, de IgA, los anticuerpos neutralizantes, la frecuencia de las células B específicas para Spike, el fenotipo de estas células, la expresión diferencial en estas células de CD21, de CD38, de CXR5, la producción de interferón gamma, y los clústeres de célula T que correlacionaban de forma positiva o forma negativa. Poniendo todo junto, estos 11 parámetros, distinguimos lo que nosotros decimos 4 firmas, o 4 grupos, o 4 comportamientos. Entonces tenemos lo que le llamamos el bus de Sinopharm, es decir, hay una firma bien clara de aquellos que han recibido Sinopharm como primera dosis, que es muy distinto de como segunda dosis, que es muy distinto cuando Sinopharm se recibe de primera dosis, lo que le llamamos el bus o la segunda dosis de RNA, y todas las virales, independientemente si es Sputnik 26, CanSino, AstraZeneca, Sputnik 5, tienen más o menos el mismo comportamiento. Y es lo mismo que se ve acá, las 4 firmas, cómo se separan bien su comportamiento con estos 11 parámetros. Bueno, y muchas gracias a ustedes, nuevamente disculpas a todos los voluntarios,
y todas estas personas hicieron posible este trabajo. Somos casi 80, 100 personas, 50 son de Córdoba, y realmente fue un grupo interdisciplinario, porque acá han trabajado desde el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, de la Nación, epidemiólogos, infectólogos, médicos con otras especialidades. Bueno, nosotros nos dedicamos más a la parte de la inmunología y los bioinformáticos. Bueno, y nada más. Buenísimo. Dejo de compartir. Vale. Hermosa la charla, los resultados, impactantes también. Buenísimo que finalmente se haya podido hacer, ¿no? Respuesta celular, y cuánto camino me parece que hay hecho, pero que deja también como unas puertitas abiertas para profundizar. No sé si no me escribieron nada, capaz que los inhibí cuando después les dije que lean, o que lo dijeran oral. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, yo tengo una pregunta. Buenísimo. Bueno, Dale, Javi. felicitaciones por el trabajo, es muy buena, la verdad que está genial. Tengo dudas, no sé mucho de COVID-19, de SARS-CoV-2, de la respuesta inmune, qué es lo que realmente se busca con una vacuna para proteger, pero interferón gamma, anticuerpos neutralizantes, sé que sí. Interferón gamma es importante para la protección, ¿se sabe algo de eso? Y otra duda que tengo, que no sé si tendrá respuesta, es por qué la Sinopharm, que es el virus inactivado, o sea que sería, no sé, yo lo imagino como un conjunto de proteínas, va a inducir, yo hubiese esperado una respuesta más del tipo humoral, con anticuerpos, con altos títulos de anticuerpos, y por qué, si tienen alguna explicación de por qué esta firma inmune que ven diferente al resto, ¿no? No lo sabemos, pero si bien fue sorpresivo, si uno, empiezo por la segunda parte, ¿no? Si uno, digamos, se pone a pensar, es la única vacuna que el sistema inmune ve de manera particulada. ¿Por qué? Porque si bien la vacuna de RNA, la célula la ve como una nanopartícula, porque el RNA viene con una nanopartícula de lípidos. Los vectores virales vienen, tienen el código en un virus entero, pero después la síntesis, es decir, la forma que ve el sistema inmune es un antígeno soluble, tanto en el caso de RNA como en la de los vectores virales. En cambio, en el caso de Sinopharm, el sistema inmune ve un antígeno, que bueno, que no es uno, sino que son varios, en una partícula, y yo creo que eso define mucho cuál es la célula, o de qué manera las células presentadoras se activan, y quizás probablemente también tenga que ver en la biodistribución inicial, ¿no es cierto?, del antígeno, que eso es algo que no está muy estudiado. ¿Y cuál era Fabiana, la primera pregunta? El tema del interferón. Sí, bueno, yo lo mostré medio rápido, pero bueno, la respuesta de anticuerpo es más importante para prevenir la infección, ¿no? Siempre y cuando, digamos, la variante con la cual nos estemos infectados no esté tan alejada de la variante con la cual uno se vacunó. Pero la respuesta de célula T, sobre todo las células TCD8 citotóxicas, son las que ayudan a prevenir el COVID grave y la muerte de COVID. ¿Por qué? Porque esas células lo que van a hacer es matar y atacar, por ejemplo, una célula respiratoria que está infectada con el virus. Interferón gamma es una forma, o digamos, esas células en general producen interferón gamma, entonces es una forma de medirlo, y también interferón gamma es una molécula antiviral. También se pueden medir otras citoquinas, ¿no? Nosotros, como lo hicimos por el eSpot, solamente pudimos medir esa.
Está bien. Y es importante, digamos, el interferón, porque ustedes lo que están viendo es la respuesta periférica, no es la respuesta local. No, Claro, no, porque yo no, pienso si el interferón medido a nivel de respuesta periférica es un indicador de, digamos, de alguna manera decir protección, bueno, más porque veo que el KLRG1 es como, es un marcador que en realidad está más asociado con una respuesta no tan protectiva, porque es de agotamiento, ¿no? de la sí. diferenciación celular. Y como lo tienen alto, yo digo, eso tendrá que ver porque lo están viendo en la periferia y no en la Bueno. respuesta local. Bueno, todo es periférico y eso es una limitación, lo mismo que IgA. IgA, por supuesto que hubiese sido hermoso medirlo en alguna muestra respiratoria. Todo es periférico y por supuesto que eso tiene una limitación. Con respecto a KLRG1, si bien es una molécula que se le ha asociado mucho a precursores, o sea, en fase efectora, a respuestas, a una célula T efectora, también se ha visto que ese KLRG1 en muchos modelos de vacuna puede como dan regularse y permanecer en células B de memoria, de T, perdón, de memoria, que son efectivas. Entonces, el tema de los marcadores hay que tener cuidado. Sí, sí, es Y es complejo. cierto, sí, Sí, es sí. complejo, es complejo. Lo que pasa, ¿qué pasa ahora con la citometría espectral? O sea, nosotros cuando empezamos con la citometría, hace muchos años atrás, usamos 3, 4, 5 marcadores. Por supuesto que no íbamos a ver estas células. Ahora, con el Forteza en el CIVICE usábamos 15, 16. Pero este tipo de metodología, la citometría espectral, te permite usar 35 marcadores. Entonces ahora están apareciendo células o poblaciones celulares que antes no las veíamos. Exacto. Sí, es cierto. Una herramienta súper poderosa, buenísimo. Claro, claro. Esa citometría espectral ustedes la hacen en Córdoba, no. Eso sí. No, eso fue una de las cosas que nos motivó en diciembre del 2021. No había citómetro espectral en Argentina, ahora hay uno en Buenos Aires, está fresquito, no sé si ya lo están usando, pero eso fue una de las cosas que nos motivó esa situación tan arriesgada que hicimos, que es mandar todas las muestras a Zurich, porque nos daba una amplitud de marcadores que nosotros acá no la teníamos. No podíamos usar más de 15 marcadores. No, Bueno, muchas gracias. buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más. A mí me interesaron un poco las células atípicas del TIS. ¿Las ve? Sí, las B atípicas. Decime si anoté bien o me quedó bien, que esas las tenés más cantidad cuando tenés una dosis de RNA mensajero. Sí, sí. Y decir que estas atípicas irían además digamos, tendrían la potencialidad de ir a otros lugares distintos de órganos no linfoides, Sí, digamos, ¿no? sí. Así Nosotros, mira, nosotros más que eso que vos viste no hemos profundizado, pero hay un trabajo en vacunas de COVID donde han visto una correlación positiva entre los niveles de anticuerpos neutralizantes y estas células. Hay un modelo en ratón donde han visto que estas células migran a la mucosa vaginal y son capaces de producir una protección local en el caso de una infección por esa vía. claro, te permitiría quizás esto hacer como una respuesta más rápida ante la segunda visión, o sea, irían a tejido, algún tejido. No sé si más rápida, pero hay modelos, o sea, es muy poco lo que hay de estas células B atípicas. Expresan CXR3.
hay modelos, como este que yo te estoy diciendo, del ratón, donde se ha visto que la protección por una infección vaginal viene de la mano de anticuerpos que producen esas células que migraron a la mucosa de la vagina. Claro. Y en los esquemas que eran heterólogos con RNA o homólogos con RNA también. No, Tenían estas no. típicas. En los... Ay, vos sabés que yo no me acuerdo, Dani, ahora. Me vas a matar. No, no No me pasa nada. acuerdo bien. No me acuerdo bien si es en los... No, no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Nosotros las hemos detectado, pero no me acuerdo bien si eran en los homólogos, en los Era para heterólogos. No sé, preguntarte si alguno del equipo si se acuerda. Si no, ya lo buscamos después. no, para preguntarte si estaba más asociado justamente, o sea, si estaba también en el homólogo, como que estaban más asociados a este tipo de vacunas de RNA. Lo que está publicado en COVID lo asocian de manera, hay una correlación positiva con las vacunas adenovirales, con AstraZeneca o con, sí, me parece que era con AstraZeneca. Pero nosotros lo vimos en las RNA, pero no me acuerdo si era en el homólogo o en el heterólogo, no me acuerdo. No, sí, a ver si con algún mecanismo para que las despertara y se amplificaran más. Por ahí, por Viste el que todo este tema de las subpoblaciones de células B también hizo como una explosión bien grande ahora con la vacunación COVID. Se las ha empezado a estudiar mucho. Sí, sí, y no sabemos si estas entonces serían muy importantes en la duración de la respuesta o no. No Lo que sería, digamos, desde la teoría, lo que uno especula, que esas, no las atípicas, sino esas que son parecidas a las naive, que tienen CD21 y CD27, frente a una infección o a un reestímulo con una otra dosis de la vacuna, podrían reingresar al centro germinal. Sí. Entonces ahí podrían como mejorar, digamos así, mejorar su afinidad, por ejemplo, frente a una variante nueva. Eso es un poco desde la teoría basado en algunos esquemas experimentales. En cambio, las otras que son CD21 negativo y CD27 positivo, frente a un reestímulo, más bien enseguida se empezarían a producir anticuerpos. Levantarían los niveles de anticuerpos. Quizás no mejorarían su afinidad, digamos, la calidad. La calidad del anticuerpo. Anticuerpos, tal cual. Buenísimo. A mí me parece que hay un montón de cosas, ¿no? Para seguir. Sí, sí. Por ahí, buenísimo el estudio, buenísimo esto de las firmas, esto que también a la pobre Sinopharm le pegaban como loco, me parece que también da sustento, creo que era también esperado que diera una robustez en este sentido, quizás por, como decías vos, por cómo presenta a los inmunógenos, pero bueno, interesante, ¿no? Lo que nos va a quedar, y yo creo que también abre cosas para la vacunología, esto que no habíamos tenido, esta mezcla de plataformas en población real, tenerlas y a tener datos, me parece que es espectacular, ¿no? Digamos, claro, por supuesto que esto corrobora lo que ustedes lo que, digamos, Nación vio con respecto a los anticuerpos, con respecto a Sinopharm, pero la verdad que fue bastante sorpresivo después los otros resultados, y todas las sorpresas venían sobre todo en ese grupo, ¿no? Y bueno, esto llega a 2 años de haberse tomado la decisión sanitaria, porque bueno, medir una respuesta celular es mucho más difícil, no se podía estar esperando esto, pero abre las puertas en la vacunología de aquí en adelante, porque además, si bien hay muchos estudios de combinación de vacunas, en general son AstraZeneca con RNA. Claro. No, y aparte digo, en la vacunología en general, porque había mucha cosa preclínica y no como claro, ahora. claro, claro. De estos datos.
No sé si el resto de la audiencia tienen alguna pregunta. Los propios autores, si quieren hacer algún comentario. Todos calladitos, como vemos todos cartelitos negros. No sé si están ahí. No, yo estoy acá, Hola. nada más la quiero, hola Belki, la quiero Hola, felicitar Paula. a Belki y a todo el grupo de Córdoba por el laburo espectacular y mandarles un abrazo. Gracias, Pablo. Muy bueno, la verdad que sí, muy bueno. Y buenísimo eso que decís. Y 50 de Córdoba. Hay 80, pero 50 de Córdoba. Ay, mira la Paula, hola Paula. Bueno, es que este trabajo, es incalculable. Quizás si uno no lo vive, y nosotros tampoco teníamos dimensión de lo que significaba. Durante 2 meses y medio, nosotros recibíamos a las 5 de la tarde las muestras. Tuvimos que, digamos, adecuar la logística de trabajo también en el CBC, porque había que desocupar todo, porque se necesitaban todas las cabinas de flujo, se necesitaban 4 o 5 personas que hicieran los ficoles. Algunos han necesitado fisioterapia después de los ficoles, porque eran muchas muestras, muchos días, y no había nada que alcanzara. O sea, los litros litros, así como les digo, litros de ficoles, litros de suero, litros de PBS. Miles de Yo creo que, claro, creo que nosotros creo que quizás no lo dimensionábamos, pero esas muestras llegaban a nuestras manos, pero antes de eso, bueno, primero todo el diseño del estudio, que eso fue una de las cosas que le impactó al laboratorio de Zurich, el diseño del estudio. Vos, Dani, lo sabes bien, o sea, eso fue excelente el diseño del estudio. Y después todo lo que significaba recolectar los voluntarios, vacunarlos, sacarles sangre, hacer las PCR para descartar si tenían o no tenían COVID, todo el seguimiento, y era un grupo grande donde se trabajaba con Excel, en Drive, y todo bien, y gente que ni nos conocíamos, así que fue excelente. Hay que sostenerlo en el tiempo y además trabajando en un contexto de crisis, ¿no? Hay que También, sí. Todo eso, No sé. ahí lo había a Paula. Y a Hola, Gabriel, Paula. y a Gabriel. ¿Está Gabriel? Comentar algo. Nosotros Gaby, felicitarlos. ¿querés contar? Eva está en Estados Unidos y Mariana está en París a medianoche ya. No sé, Mariana, cómo estará si estará despierta o no. Buenísimo. Sí estoy despierta. Ah, más o menos tu voz, Mariana. Felicitaciones, chicos. No sé, Gabriel, si querés. Ah, Eva, ahí está Eva. No sé si quieren. Nosotros aplaudimos, ¿no? Pero digo, por ahí. Gabriel no se escucha nada lo que decía. Ahora el problema lo tenés vos, te contagié. No se escucha. No se te escucha bajito. Ay, qué lástima. Bueno, Eva, Mariana, desde París. Ahora sí, desde París y desde Estados Unidos, las autoras. ¿Qué nos dicen? Por acá dicen, muchísimas gracias por las excelentes y enriquecedoras presentaciones, resultado de un trabajo comprometido e intenso. ¿Qué dicen? No, ahí tuvimos una excelente representante, Belki, exponiendo los resultados. Gracias. Y nosotros también, bueno, lo más interesante de esto, más allá de los aportes que creo que son interesantes, es la experiencia. La experiencia fue un aprendizaje, la experiencia fue muy enriquecedora, muy enriquecedora, y fue un gran aprendizaje, y también coincidimos que hay que sostenerlo, y ahí Mariana tiene algunas ideas para seguir haciendo cosas, así que hay que tratar de usar las herramientas. Yo ahora justo estuve en el congreso de la Asociación Americana de Inmunología, y bueno, dio
padre del que la Belkis admira. Lo amo. Vali Pulendran, que es el padre de inmunología de sistemas basados en vacunas. O sea, y realmente cómo evaluar las respuestas a vacunas nos da indicios sobre cómo es la respuesta inmune en el humano, y cómo a partir de ahí, hacer observación. Incluso el presidente de la Sociedad Americana, Mark Davis, dijo que ahora con todas estas herramientas, esos conceptos equivocados de que los hiperdescriptivos no son buenos, en realidad es todo lo contrario. Necesitamos hacer buenas evaluaciones, buenas descripciones de los fenómenos para a partir de ahí poder hacer estudios mecanísticos. Entonces creo que va en esta dirección todas estas herramientas. Y las herramientas que hay, con la sensibilidad que tienen, la capacidad que tienen, que antes no, y ahora entender, ¿no? Y por ahí buscar un poco, ¿no? Estos de las células atípicas y estas poblaciones que ahora las llamamos atípicas y después no serán atípicas y serán más comunes, digo. Veremos, ¿no? Para dónde dispara, pero las herramientas son espectaculares. Y estar trabajando, ¿no? Así que vemos, que diseñamos, que vemos, ¿no? Ese ida y vuelta me parece que es fundamental. Por eso es tan valioso, ¿no? Esto de poder trabajar con población humana, con niveles de sensibilidad que termina todo lo que te permitió, ¿no? Haciendo extracción de sangre, todas las cosas que se pueden. Así que hay que ver cómo se arma para que se sostenga, de verdad, porque se necesita. O sea, es costoso, pero lo que da de conocimiento me parece que es único. Y bueno, esto de que queremos impacte más, me parece que es fundamental tratar de sostenerlo, ¿no? Y bueno, con profesionales como ustedes. Y también hay una gran ayuda de la bioinformática en esto. O sea, Nico, que es el que hizo, digamos, el análisis, siempre se apoyó en bioinformáticos. Buenísimo. Hay que armar un gran centro en Argentina, porque se necesitan todas las manos, eso que armaron ustedes, digamos, Argentina se tiene que dejar de hinchar y unir, ¿no? Para estos logros. Mariana, vos querías decir algo. No, justamente, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Justamente lo mismo que estabas diciendo vos, Belkis, que todavía tenemos la posibilidad de que hay mucha información todavía que no ha sido analizada, y que todavía desde Córdoba es una excelente oportunidad para que la gente joven de Córdoba siga analizando los datos a partir de herramientas bioinformáticas, empezar a desarrollarlas y sacarle provecho, digamos, al máximo de todo eso. Porque, digamos, los datos ya se generaron. Es cuestión ahora de comenzar nos quedan muchos datos todavía que no se han analizado, o sea que es cuestión de ponerse y sacarle provecho, digamos, informáticamente. Buenísimo. Buenísimo. No sé si alguien, bueno, excelente trabajo también por acá, dicen felicitaciones a todo el equipo. Sí, yo quería agregar, Daniela, que si bien cuando salió la publicación ya estamos casi afuera, bueno, ya estamos según la OMS casi afuera de la pandemia, al margen de que esto es COVID, es información de vacunas en general, y yo creo que en ese sentido sí puede aportar mucho en futuras estrategias de vacunación contra otros virus nuevos o los viejos conocidos que bueno, la mayor parte de las cosas que uno hace son empíricas, prueba, anda o no anda, tener base, fundamento inmunológico de conocimientos de qué cosas modifica o no modifica, creo que va más allá del COVID y por eso no creo que esté desactualizado, todo lo contrario. Llega en un momento en que queremos ver las vacunas más profundamente y no solamente probando si anda o no anda, ¿no? Sí, que no sea solo experimental, sino... igual siempre hay que probarlas a las vacunas, ¿viste? Por supuesto. Pero darle una base más racional. Claro, claro. O sea, y por ahí nos acercamos mejor, aunque después, o sea, tenemos que pasar y ensayar, pero el abordaje por ahí nos acerca, o sea, nos acorta un poco la distancia, ¿no? Bueno, espectacular. Eso que vieron que nos iba a salir divino.
Ay, Ese- qué vergüenza. La primera vez en la pandemia que me pasa algo así, no sé. Mil gracias a todos, gracias por esta posibilidad, eso también hacerlo en Zoom, en un horario medio extraño, todos repletos de trabajo, así que gracias a todos, incluso a los que se conectaron desde afuera, bravo, y nos encontramos. El trabajo de Nati también, espectacular, muy valiosos estos trabajos en población real, como decimos, de verdad que aportan muchísimo, hay que sostenerlo. Esa es mi conclusión, porque son tremendamente valiosos. Aplauso, bravo, y muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan unas buenas noches. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias, buenas noches. Gracias. Chao.